Muy buenos días, bienvenidos a todas y a todos. Damos los saludos afectuosos, las gracias por estar presente en este seminario número 2 del seminario bajo el título El proyecto de la Unidad Popular a 50 años del golpe, continuidad y cambio, aprendizajes y desafíos. En el día de hoy vamos a conversar en este panel sobre la nacionalización de la economía, el cobre y las riquezas naturales y el proyecto de independencia económica. Para estos objetivos, para ver estos temas, inicialmente estábamos comprometidos e invitados un grupo de panelistas extraordinarios, quienes desgraciadamente se encuentran enfermos. Vamos a decir y a reiterar, Jorge Arrate, hoy nos comunica, expresidente ejecutivo de Codelco, nos llama por teléfono temprano diciendo que se encuentra en cama afectado de una gripe estacional. No es extraño en este tiempo, en esta época del año, ser afectado por gripe estacionales, ¿no? Y a nosotros que ya somos algo crecidos, como dicen los compañeros trasandinos, no suele ocurrir. De hecho, vemos varios ya un poco afectados, ¿no? Y al mismo tiempo, esperamos, sí, que se sume el economista y académico Manuel Riesco, de Senda, quien va a participar y esperamos que llegue, que se incorpore en algún momento. Pero sí tenemos con nosotros a Patricio Palma. Patricio Palma, ex director nacional de Dirinco. Patricio está con nosotros, te agradecemos, Patricio, que hayas podido llegar hasta acá, a pesar también de esta estación fría, qué sé yo, lluviosa, que tenemos hoy día 6 de septiembre. Y vamos a conversar con Patricio, entonces, un hombre de vasta experiencia y conocedor de los temas económicos de hace 50 años y de los actuales, por cierto. Patricio es un gran comunicador y va a estar con nosotros entonces acometiendo los temas referidos a este panel. Patricio, bienvenido y muchas gracias. Gracias a ti. Buenos días a todas y todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, me corresponde la difícil tarea de estar aquí en este panel, tratando de suplir estas ausencias tan relevantes. Ahí sí. De Manuel Riesco y Jorge Arrate, que digamos son dos personas que conocieron y conocen muy bien lo que ocurrió en esos años en que tuvimos el gobierno de la Unidad Popular en Chile. Lo hacemos en días muy conmovedores en nuestro país, en que la opinión pública está siendo fuertemente impactada por la información que se está entregando por los distintos medios de comunicación, por los institutos de estudio, por los partidos políticos directamente, etc. Conmovidos porque yo creo que, dado que en nuestro país más de la mitad de la población no había nacido para la época de los sucesos que vamos a comentar, ha sido sin duda una sorpresa terrible para muchos y muchas, tomar conocimiento de estas situaciones que ocurrieron en nuestro país hace 50 años, pero que se han mantenido vigentes en la mente de los que vivieron en ese tiempo y en el conocimiento de los sectores políticos nacionales, porque corresponde a procesos que no han tenido el desenlace que en otros países sí han tenido situaciones tan dramáticas como la que vivió Chile.
Nosotros estamos viviendo un largo periodo de impunidad que tiene que ver con la justicia por una parte, pero también tiene que ver con la ideología. Y aquí se ha intentado, mediante la difusión ideológica de ideas de ultraderecha, disminuir la significación que tuvo esta tragedia que vivió nuestro país. Fíjense que incluso hoy, en que se está entregando una enorme cantidad de información a la población chilena, encontramos opiniones de dirigentes políticos, dirigentes empresariales de nuestro país, que continúan negando la gravedad de los sucesos que ocurrieron en los años de la Unidad Popular y posteriormente durante la dictadura. Es una cosa que por lo menos a quienes vivimos esos años y quienes hemos continuado haciendo actividad política durante estas décadas transcurridas, realmente nos llena de indignación, nos provoca la máxima respuesta, porque la verdad es que cuando se escucha la cantidad de información falsa que propagan estos sectores, bueno, dan ganas de saltar y decir esto es falso, esto es miserable. Anoche, no sé si alguno de ustedes vio un excelente documental que entregó TVN en televisión, que da cuenta en forma gráfica del contenido de este libro que yo traje hoy día para comentar con ustedes, que se llama Pinochet desclasificado, y que lo hace un analista norteamericano, Peter Kornbluth, que desde hace 40 años ha estudiado los documentos del gobierno norteamericano, los documentos oficiales que se relacionaron con los sucesos de Chile en ese tiempo y posteriormente. Bueno, el documental es un documental muy interesante. Tengo entendido que lo vio anoche una enorme cantidad de personas, lo cual demuestra que se está produciendo, y eso es muy importante destacarlo, un cierto interés masivo en la población por conocer lo que ocurrió. Y yo creo que es responsabilidad de todos, de las generaciones anteriores y de las actuales, que esa información se conozca y no se olvide. Porque la única forma de evitar que se repitan sucesos como los que tuvimos que vivir en América Latina y en Chile es que esos sucesos permanezcan en la mente, en el recuerdo y en la conciencia de los más amplios sectores nacionales. Entonces a mí me dio mucha alegría conocer hoy día en la mañana esa información de que, bueno, había estado en el primer lugar en el rating de la televisión de anoche, y si tienen oportunidad de verlo, los que no lo han visto, háganlo, porque se entrega una información de primera fuente, ¿no? En este libro que estoy mostrando se entregan facsímiles de lo que eran los memorándum, las actas, los documentos de intercambio de información entre el presidente de la República de los Estados Unidos, su asesor estratégico, su Comisión Nacional, su Agencia Nacional de Seguridad, la Embajada de los Estados Unidos en Chile, la delegación de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana en nuestro país, y realmente es impresionante darse cuenta cómo se construyó toda una trama desde el día 1, cuando se supo el resultado de la elección, para hacer que este proceso que tenía inicio en nuestro país fracasara. Es muy interesante leer cosas textuales, ¿no? Y voy a permitirme leer dos cosas, dos párrafos de este libro que son, creo, muy interesantes. Henry Kissinger, el estratega más importante de los Estados Unidos en el siglo XX, autor de la política estratégica norteamericana en el plano económico y militar, escribió inmediatamente al presidente Nixon su primera opinión, apenas conocido el resultado de la elección en nuestro país.
Y dice así: la pregunta es si podemos emprender acciones como las de crear presión, aprovechar puntos flacos, hacer mayores los obstáculos, que cuando menos garanticen su fracaso o lo obliguen a modificar su política. Se refiere al gobierno de Salvador Allende. Y cuando más desemboquen en situaciones en las que resulten más factibles su caída o derrocamiento. Eso está indicando desde el día 1 en Estados Unidos cuál fue la intención con la que el gobierno norteamericano enfrentó la situación chilena. La pregunta que uno puede hacerse: ¿por qué era tan importante la situación chilena, un país situado, como se sabe, al fin del mundo, muy pequeño, que en ese tiempo tenía poco más de 10 millones de habitantes solamente? ¿Por qué era tan relevante que llamaba la atención de los más destacados políticos norteamericanos y los llevaba a pensar en este tipo de acciones? Bueno, la respuesta también la encontramos en una información que le provee Henry Kissinger a Richard Nixon. Y dice lo siguiente: el éxito de un gobierno marxista elegido por el pueblo constituiría un claro ejemplo e incluso un precedente para otras partes del mundo, lo que atañe en concreto a Italia, y la generalización por imitación de fenómenos similares en otros países afectaría de modo significativo el equilibrio mundial y, en consecuencia, la posición que ocupamos nosotros en él. Así de claro era Henry Kissinger refiriéndose al tema chileno. Entonces, esto es un hecho que es importante de dar a conocer, porque releva la significación, la importancia que tenía esta experiencia que iniciaba en nuestro país, lo que se llamó la experiencia chilena, que, dicho sintéticamente, consistía en la posibilidad de asumir un camino de cambios profundos en nuestro país que condujera a la creación de una sociedad nueva, una sociedad socialista, utilizando la institucionalidad vigente y, por lo tanto, sin necesidad de llegar a un enfrentamiento armado, como había sido hasta ahora la tónica de las transformaciones revolucionarias. Un camino revolucionario en la medida que su objetivo era justamente el objetivo de la revolución: cambiar la sociedad drásticamente, pero al mismo tiempo inédito porque se pretendía hacer conquistando una mayoría ciudadana relevante que tuviese la fuerza y la claridad como para acometer esas transformaciones y no permitir ser arrasada por los adversarios de las clases dominantes. Esta posibilidad que se visualizó en Chile desde los años 60 del siglo pasado y se prolongó durante varios años en su gestación a través de una alianza política que construyeron las fuerzas de izquierda en nuestro país, en donde Salvador Allende tuvo un papel primordial, por cierto, y a la que confluyeron principalmente, pero no exclusivamente, el Partido Comunista y el Partido Socialista de Chile. Esa alianza presentó por primera vez a Salvador Allende como candidato presidencial el año 52, ¿no? Obtuvo muy poca votación, solamente 50.000 votos, pero ahí no estaba todavía planteada la posibilidad de una construcción de una sociedad nueva por un camino distinto como se planteó después. Esto se fue perfilando durante todos los años 60, sí, ¿no? Y estuvo a punto de producirse en 1964, cuando Salvador Allende enfrentó a Eduardo Frei. así es. Y ahí se produjo una primera intervención norteamericana en directa concomitancia con los sectores de derecha de nuestro país, que retiraron su candidato a última hora a fin de que toda la derecha y toda la democracia cristiana votase por Eduardo Frei, relegando entonces a Allende, que sacó muy buena votación, a un segundo lugar. Eso ocurrió el año 64
y fue como el primer ensayo importante de lo que en el mundo comenzaba a denominarse la vía pacífica de acceso a la revolución socialista. Estamos hablando de cuestiones de enorme importancia, por lo tanto. El año 70, sin embargo, las cosas se dieron de manera diferente. Se venía saliendo de un gobierno demócrata cristiano que había intentado hacer algunas reformas significativas en Chile como una manera de presentar una alternativa a lo que era el éxito que mostraba la Revolución Cubana, que había triunfado a fines de los 50. Entonces se hizo el intento experimental en Chile de construir un sistema reformista en el cual Eduardo Frei fue su cabeza política. Esto significó una división en la derecha, no pudieron repetir el esquema de años atrás, ¿no? Y fue necesario entonces ir a 3 bandas, y en esa elección Salvador Allende obtiene la primera mayoría, una primera mayoría relativa. En ese tiempo en Chile no había sistema de segunda vuelta, sino que el Congreso debía decidir quién era el candidato que, en definitiva, entre las 2 primeras mayorías relativas, asumía la presidencia. Bueno, y ahí comenzó el plan de la derecha política y de los Estados Unidos para impedir que asumiera Allende. Esto yo lo remarco porque tuvo una tremenda influencia en los meses siguientes. Allende fue intentado bajar antes de que tomara la presidencia. Es decir, la suerte de la Unidad Popular estaba siendo decidida en Washington antes de que Allende ocupase siquiera el primer lugar en la elección del Congreso. Es muy importante tener en consideración esto porque incluso el gobierno norteamericano realizó un plan que tenía 2 etapas o 2 fases antes de que se llegase en Chile a proclamar a Salvador Allende como presidente de la República, lo que se llamó como Track 1 y Track 2. El Track 1 era una maniobra política orientada a que el Congreso eligiera a Jorge Alessandri, el candidato de derecha, y no a Salvador Allende. Este renunciara, se llamase a nuevas elecciones y allí se garantizaba que se ganara la presidencia por Eduardo Frei nuevamente. Era un plan político muy bien pensado, pero que fracasó porque se habían producido fuertes diferencias en ese tiempo entre la democracia cristiana y la ultraderecha. Entonces se pasó a la operación 2 de este plan previo a la asunción de Allende como presidente, que consistía en provocar directamente un golpe militar. Golpe militar que se materializaba a través del rapto del comandante en jefe del Ejército de Chile, el general René Schneider, que era conocido por tener una posición constitucionalista. Se pensaba que al raptar a Schneider y atribuir su rapto a elementos de ultraizquierda, el ejército iba a reaccionar impidiendo que se llevara a cabo esta elección presidencial en el Congreso de la primera mayoría. Bueno, como se sabe, eso resultó mal también para Estados Unidos, porque el general Schneider intentó defenderse cuando fue raptado en un vehículo en Santiago, a raíz de lo cual fue acribillado y falleció algunos días después, gravemente herido. Eso significó que el Congreso finalmente eligió como presidente a Salvador Allende y la Unidad Popular tuvo la posibilidad de iniciar un gobierno transformador. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque hoy día se dice que la crisis política que vivió Chile en los años siguientes y que sobre todo el desenlace en la dictadura militar que asumió el gobierno de nuestro país se debió al mal gobierno de Allende, a la incapacidad que tenía la izquierda, sus partidos y los sectores sociales que lo apoyaban
de dar conducción al país. Y nadie habla de esto sino de esa manera. Uno escucha a los diputados, a Jorge Alessandri, a Chaguán, etcétera, y solamente hablan de esto, el caos que produjo la Unidad Popular en Chile, que desembocó en una crisis que tenía que ser resuelta para proteger los intereses de la población. Ese es el discurso que nos están vendiendo. Entonces, claro, después pueden decir, no nos gusta que haya terminado en un golpe, no nos gusta que haya habido una dictadura y que se hayan cometido excesos, pero la responsabilidad, ¿dónde está? Está en la izquierda, que intentó hacer un gobierno y lo hizo mal. ¿Por qué entrego yo estos antecedentes y me extiendo sobre ellos? Porque es importante que la población sepa que antes de que siquiera Allende pisara la moneda, ya estaban decididas las acciones por las cuales Estados Unidos iba a impedir a toda costa el éxito de esta experiencia. Y la significación está clara en este mensaje que yo acabo de leer de Kissinger a Nixon. Está en juego Italia, le dice Nixon, le dice Kissinger a Nixon. Está en juego, por lo tanto, Europa occidental. Está en juego nuestro mundo occidental y cristiano. Está en juego la OTAN, digámoslo claramente. Y si estaba en juego la OTAN, estaba en juego el enfrentamiento de posiciones a nivel político y militar entre las dos grandes potencias de la época, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, sin pretenderlo, nuestro país pasó a ser un objeto central de la pugna entre los dos grandes sistemas que tenían dominancia en el mundo de esos años. Probablemente ninguno de nosotros, prefiero aquí a nosotros que tuvimos alguna participación en el gobierno, teníamos idea de esto cuando asumimos algunas tareas durante este periodo. Probablemente la mayor parte de los sectores políticos chilenos tampoco estaban tan conscientes. Todo esto lo hemos ido descubriendo en los años sucesivos, a medida que se han ido desclasificando estos materiales. Acá hay casi información sobre 40.000 documentos desclasificados. Algunos de nosotros tuvimos suerte de conocer parte de esos documentos hace mucho tiempo. Yo tuve que irme al exilio el año 74 a finales y conocí los resultados de la Comisión Church, que fue una comisión muy importante que hizo el Senado norteamericano, en donde se analizó críticamente esta actuación del gobierno de Nixon. Pero, por cierto, la mayor parte del mundo nuestro, de nuestro país en Chile, no conocía y no conoció estos antecedentes hasta mucho tiempo después. Esto, claro, facilitó de alguna manera la instalación de la dictadura en Chile, convenció a muchos miles y cientos de miles de chilenas y chilenos que había sido una mala gestión del gobierno de Salvador Allende, de la Unidad Popular, la que precipitó la crisis que vinieron a resolver los sectores militares chilenos. Bueno, esta fantasía se continúa desarrollando hasta hoy. Y a 50 años de esa experiencia tan dramática que vivió nuestro país, que fue una de las experiencias dramáticas, pero que se daba en paralelo en otros países de América Latina, incluso en América del Sur, es importante que estos sucesos no se olviden, porque a mí no me cabe ninguna duda que en algún momento países que están haciendo experiencias de transformación, como es lo que está ocurriendo en Chile, con este gobierno de Gabriel Boric, pueden ser nuevamente objeto de maniobras como las que estoy comentando con ustedes. Creo que es muy importante tenerlo muy presente, tener presente la forma y el fondo. El fondo es claro, una potencia que se resiste a perder dominio, a perder posiciones en el mundo. Eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. La forma también es importante. Se recurre a cualquier tipo de violación de los derechos humanos. Entonces, pensando en los 50 años que se conmemoran el próximo lunes y en los esfuerzos que ha hecho el gobierno de Gabriel Boric por convocar
a que haya unidad y claridad, por lo menos respecto a 3 o 4 asuntos fundamentales, es importante tener presente situaciones como las que estamos comentando. Ha llegado Manuel Riesco, permítanme saludarlo. Hola, buenos días. Muy bien. Vamos a recibir a Manuel. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludarte. No, el atraso. Asiento. Un taco atómico. No sé. Es un día complicado para desplazarse por Santiago, hay muchos tacos, digamos, la lluvia. No ha sido fácil, yo lo sé. A nosotros mismos nos ha sucedido incluso. Y aprovecho, digamos, hacer aquí un paréntesis para saludar a todas y a todos ustedes quienes asisten a este seminario 2 de este ciclo de conversaciones, y esto sobre la nacionalización de la economía. También quiero saludar a nuestras visitas del Uruguay, ¿no? Bienvenidos, Juan y Bernardo. Gracias por estar acá, secretario general del Partido Comunista del Uruguay y, si no me equivoco, el encargado de las relaciones internacionales del partido también, ¿no? Vos bien, poco menos, pero va. Muy bien. Manuel Riesco, economista, investigador, académico de Senda, quien se ha incorporado a la mesa. Le damos inmediatamente, ¿te parece, Patricio, también a Manuel la posibilidad de hablarnos directamente sobre el tema de la economía? Perfecto, yo quiero... Y terminas quiero una cosita introducción. corta primero ¿Ya? sobre el programa, que me parece importante Perfecto. darlo a conocer. Manuel nos contará cómo vio el funcionamiento del programa. Bueno, la Unidad Popular llega a disputar el gobierno con un programa construido por las fuerzas políticas de la izquierda chilena y fuerzas de centro-izquierda que estaban desde ese momento presentes, y que es importante destacarlo. Tocaba los asuntos principales en discusión en nuestro país en ese tiempo, porque eran los asuntos que afectaban la calidad y las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población. Yo sé que es difícil para los jóvenes imaginarse cómo era Chile hace 50 años, pero un par de imágenes ayudan a entenderlo. En Chile había niños pequeños, niños menores de 5 años, que tenían estas guatitas que vemos hoy día cuando nos muestran escenas de la terrible desnutrición africana. En Chile había niños desnutridos, aunque por supuesto hoy día nadie habla de esto. Y cuando nuestra premio Nobel, Gabriela Mistral, hizo ese famoso poema de los piececitos de niños azulosos de frío, bueno, estaba pensando en los niños pequeños descalzos que recorrían las calles de Santiago y de otras ciudades de Chile. Ese era Chile. Era un país muy pobre, muy retrasado, en donde primaba una especie de feudalismo muy particular en el campo y un retraso enorme en la ciudad. A la vista de esto, es conveniente tener presente que 50 años atrás la desigualdad era un fenómeno de enorme importancia en Chile. Y todo lo que fuera posible hacer para combatir esa desigualdad era importante. ¿Por qué lo menciono? Porque hoy día de lo que hablamos precisamente es de la desigualdad. Es decir, 50 años después, cuando se pregona el éxito del modelo neoliberal, constatamos que en Chile la desigualdad, en otro nivel, pero desigualdad al fin, continúa siendo presente como fenómeno. Para atacar esos fenómenos de desigualdad y pobreza y abuso, en Chile el programa contemplaba por lo menos 3 asuntos centrales, que creo que son los que motivan cualquier discusión sobre la economía en el tiempo de la Unidad Popular. En primer lugar, completar la reforma agraria que había comenzado a instancias de la Iglesia Católica chilena y del gobierno reformista Eduardo Frei en el periodo anterior.
Es importante destacarlo, la Iglesia Católica en Chile jugó un papel importante en la activación de la reforma agraria y hubo obispos que en algunas regiones del centro-sur chileno hicieron experiencias muy interesantes. En el decir de la Unidad Popular y de su exponente más importante en la conducción de la reforma agraria, Jackson Scholl, esta reforma agraria debía ser rápida, drástica y masiva. ¿Por qué tenía que ser rápida, drástica y masiva? Porque de otro modo se podría crear una situación catastrófica en el campo chileno, que el poco porcentaje de la alimentación que cubría la producción agrícola chilena se perdiera por completo. O sea, había que actuar rápido, había que repartir rápido, había que organizar rápido a los campesinos y había que poner la producción rápidamente en funciones. Es importante porque en ese tiempo, tal como ahora, una parte importante de la alimentación de los chilenos dependía de las importaciones desde el exterior. Entonces, cuando se dice Allende 3 días antes del golpe declaró que en Chile quedaba pan para 3 días, se dice una verdad, pero no se dice toda la verdad, que había sido retenidos barcos con harina que venían a Chile, comprados por el gobierno popular, y que había sido dinamitado el puerto de San Antonio, que era el destino de esos barcos. Eso no se dice. Entonces, el esfuerzo del gobierno está orientado a lograr resolver precisamente estos problemas. Y creo que en ese sentido la reforma agraria fue un total éxito. Si bien después se malogró la organización campesina de la reforma agraria, que era muy interesante, el hecho es que los logros que hoy día exhibe Chile en materia de exportación agrícola y forestal tienen mucho que ver con que se hizo una reforma agraria significativa, rápida, drástica y masiva. Y esa es otra leyenda que nos tratan de contar de que se arrasó con el campo chileno. No. Ahí seguramente Manuel va a poder explayarse sobre este tema. Segundo asunto. Se planteó y se realizó la nacionalización del cobre. Pero esto es una larga historia. Chile había venido produciendo el cobre desde hacía varias décadas antes de Allende, ocupaba un importantísimo lugar en la producción mundial y en el periodo de la guerra había hecho el sacrificio de vender el cobre muy barato, porque el cobre es muy importante en tiempo de guerra, cuando se producían municiones que usaban vainillas de cobre justamente. Entonces, Chile había hecho un sacrificio grande con su cobre, éramos grandes productores de minas de gran calidad y que sin embargo no dejaban en Chile recursos suficientes para utilizarlos en beneficio del país. Se planteó entonces la nacionalización del cobre y aquí viene lo importante. Esta consigna que levantó el Partido Comunista y la izquierda chilena en los años 40 vino a materializarse el año 71 y fue tal la fuerza de esta consigna que se aprobó por unanimidad en el Parlamento esta reforma que nacionalizaba el cobre. La derecha no pudo oponerse en el Parlamento, ningún voto fue en contra. Por cierto, las consecuencias de la nacionalización fueron altas para Chile. Por una parte dispusimos del cobre, por la otra fuimos bloqueados absolutamente por las instituciones financieras y comerciales norteamericanas durante el periodo de gobierno. No hubo créditos y hubo demandas muy importantes en los tribunales internacionales económicos que obstaculizaron el desarrollo de la acción del gobierno. Pero ahí está el cobre, y el cobre quedó en manos chilenas desde 1971. Tremendo éxito, tremendo logro del gobierno. Y lo tercero, en vista de esta tremenda concentración de ingresos que existía en nuestro país, los excedentes de las empresas productivas en el plano financiero, en el plano manufacturero, eran muy mal utilizados.
Se planteó entonces la construcción de lo que se llamó un área de propiedad social, de propiedad estatal, administrada de otra manera, que coexistiría con un área mixta y con un área privada. Esta área de propiedad social fue realmente una iniciativa muy importante que adoptó el gobierno y se hizo incluso una lista de las empresas que debían estar instaladas en esta o debían constituir esta área de propiedad social. Es importante porque tampoco se sabe hoy día ver que en Chile se había de alguna manera desarrollado una industria manufacturera a partir de lo que se llamó el desarrollismo de CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Ahí hay un grupo de destacados economistas que promovieron la sustitución de importaciones durante los años 50 y 60. Entonces, claro, en Chile se fabricaban numerosos productos, pero claro, Chile no tenía la tecnología para fabricarlos en un nivel de competencia mundial. Esto significaba sistemas arancelarios, intentos de coordinación con otros países de América Latina para hacer asociaciones de libre comercio o mercado común, etcétera, etcétera. Creo que esto es uno de los asuntos más importantes de la experiencia de Salvador Allende. En corto, el programa contenía un listado de 91 empresas que debieran incorporarse al área de propiedad social. Ahí yo voy a contarle algo que me toca directamente para finalizar esta parte. Uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que la Unidad Popular pretendiera tomar el control de las 91 empresas más importantes del país, teniendo minoría en el Parlamento y siendo solamente una primera mayoría relativa en la votación ciudadana? Existían en Chile instrumentos legales, y eso era propio de lo que se consideró en el desarrollo de la vía chilena al socialismo, que permitían al Estado tomar acción en sectores y en actividades de tremenda importancia. En Chile, en los años 20 y 30 del siglo pasado, se vivieron situaciones políticas muy importantes, muy interesantes. Y en los años 30, a comienzo, se llegó incluso a establecer en nuestro país, pero duró solamente 12 días, una república socialista. De esto se conoce bastante poco, pero hubo una república socialista chilena que duró 12 días en 1932. Esta república duró muy poco, fue dirigida por un militar, Marmaduke Grove, y la gente decía, ¿quién manda el buque? Marmaduke. Esa era la consigna, ¿no? Porque él era un marino. Bueno, y se dictaron numerosas leyes en ese periodo revolucionario, o que se llamó revolucionario. Y una de esas leyes creaba el Comisariato Nacional de Subsistencias y Precios. El nombre comisariato ya debe sonarnos a los comisarios que se establecieron en la Unión Soviética cuando se crea la Revolución Socialista. Bueno, y en Chile existía un comisariato. Y ese comisariato tenía amplísimas atribuciones económicas, porque había sido construido sobre la base de la experiencia precisamente de la construcción socialista en Rusia y la Unión Soviética más tarde. Esas facultades nunca se derogaron. Se fueron modificando a través del tiempo en los años 40, en los años 50, hasta en los años 60. La última modificación importante la hizo el propio Eduardo Frei en 1966. ¿En qué consistió esta transformación? Traspasó a DIRINCO, la Dirección de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, todas las facultades que tenía el Comisariato de Subsistencias y Precios. Entonces, cuando nosotros nos hacemos cargo de esta Dirección de Industria y Comercio, en realidad nos hacemos cargo de un organismo estatal con enormes atribuciones. ¿Qué tipo de atribuciones? Leo.
Para el efecto de atender a las necesidades imperiosas de la subsistencia del pueblo, se declaran de utilidad pública los predios agrícolas, las empresas industriales y de comercio y los establecimientos dedicados a la producción y distribución de artículos de primera necesidad. Y se autoriza al presidente de la República para expropiarlos en los casos taxativamente enumerados en los artículos siguientes. Así de simple. Esa era la ley en Chile. Nadie puede decir que el gobierno de la Unidad Popular se robó las empresas ni que despojó a las empresas. Se hicieron uso de atribuciones estrictamente legales y conocidas, que incluso habían sido tratadas durante el gobierno de Eduardo Frei solamente 4 años antes. Otro artículo. Todo establecimiento industrial o comercial y toda explotación agrícola que se mantenga en receso podrá ser expropiada por el presidente de la República a solicitud del Comisario General de Subsistencias y Precios. Todo establecimiento industrial, cualquiera. Otro artículo. El presidente de la República, a propuesta del Comisario General de Subsistencias y Precios, podrá imponer a los productores la obligación de producir o elaborar artículos declarados de primera necesidad en las calidades y cantidades que condicione y determina. Bueno, esas eran las atribuciones que tenía el Ministerio de Economía cuando la Unidad Popular toma el gobierno. Entonces, es fácil de entender por qué este ministerio, a diferencia de lo que ocurre hoy, en ese tiempo era extraordinariamente importante. Tenía que ver con el diseño, la formación y la administración de toda la economía nacional, directa o indirectamente, ¿no? Hay que tratar de imaginarse lo que eso significaba, incluso desde el punto de vista de la mentalidad ciudadana y de la ideología. La ideología que primaba en Chile era una ideología estatista, en que se consideraba normal que el Estado chileno tuviese empresas, y tuviese empresas en sectores importantes de la economía. Entonces el gobierno de Salvador Allende hizo uso de esas atribuciones, se elaboró una lista, y esa lista permitió conformar un área social de propiedad que fue muy importante. Bueno, por eso mismo también es importante destacar que este intento que se hizo hace un par de semanas en Chile de releer una declaración de la Cámara de Diputados del mes de agosto del año 1973, donde se declaraba ilegal todo aquello que había hecho el gobierno de Salvador Allende y se declaraba que había estado fuera de la Constitución, es completamente falso. El gobierno de Allende se atuvo estrictamente a la legalidad vigente. Fíjese que en mi calidad, esto lo cuento como anécdota, tal vez sin parlantes, cuando me tocó firmar los decretos en que se trataba de incorporar empresas al área social de propiedad, yo cometí un solo error, que fue en un caso en el cual nos vimos obligados a la necesidad de tomar el control de una parte de la población productora de carne, de vacas productoras de carne en Chile, para efectos de venderla en el mercado. Y ahí se cometió un error porque los funcionarios que fueron a efectuar la diligencia cortaron los alambres del predio para sacar los animales antes de que yo hubiese firmado el decreto correspondiente. Bueno, esa fue la única vez en que tuvo la derecha la oportunidad de hacerme un juicio, ¿no? Y fui condenado por lo que se llamó entonces avigiato, o sea, robo de animales, ¿no? Y claro, tenía una condena mínima de 25 años de cárcel, etcétera, etcétera. Bueno, esa era la condición en la cual se manejaba esta situación en nuestro país. Pero yo destaco que el gobierno disponía de amplias facultades para crear el área social de producción y así lo hizo. Hay varias tesis que se han hecho después de la recuperación de la democracia en Chile que tratan sobre el tema y es un tema muy interesante. Tal vez para terminar, creo que es importante destacar que el área social representó la primera experiencia que se intenta en nuestro país de constitución de poder popular.
lo que distingue una revolución socialista a la construcción de nuevo tipo es precisamente eso, que los trabajadores, las clases que empiezan a asumir importancia en el control del país, dispongan de una organización que permita que tomen decisiones que sean importantes. Es decir, que se distribuya de manera diferente el juego de poderes en el país. Y para esto se crea lo que se conoce como poder popular. Creo que la empresa social fue el primer rudimento de poder popular en Chile y hubo experiencias interesantísimas de organización de los trabajadores. No puedo dejar de mencionar que hace poco se exhibió en Chile una película que había estado prohibida durante mucho tiempo, la película La Batalla de Chile del gran cineasta chileno Patricio Guzmán. En esa película una de las cosas que destaca es una conversación entre obreros industriales que denota una madurez, una conciencia, un conocimiento y una sabiduría de los trabajadores que no se compara, que no se conoce con lo que existe hoy en nuestro país. Yo he conversado con mucha gente que vio esta película y que se asombran de que había obreros de la industria manufacturera chilena que hablaban con ese lenguaje, con esa claridad, con esa cultura, con esa propiedad sobre lo que se estaba construyendo en Chile. Me consta, porque trabajaba en esto, en conversaciones con trabajadores en los sindicatos de las empresas que habían sido pasadas al área social, que esos trabajadores habían logrado un desarrollo cultural, político, altísimo, y que efectivamente estaban ya en condiciones de empezar a trabajar, a ser un verdadero poder que tomara el control de muchos asuntos importantes en nuestro país. Ojo que después, cuando se produce el problema a nivel de la distribución de los productos de la economía chilena, se crean también organismos que apoyaban una distribución democrática de los productos, que son las llamadas juntas de abastecimientos y precios. Esas juntas eran integradas por vecinas y vecinos, no eran trabajadores pagados. Y sin embargo, este decreto que yo les acabo de leer permitía al gobierno otorgarles atribuciones como inspectores ad honorem. Es decir, ellos podían ser representantes del Estado en un barrio o una población. Y las experiencias que hicimos de control popular del abastecimiento fueron realmente interesantísimas, muy impactantes desde Arica hasta Magallanes. Permitía además un entendimiento directo entre el pueblo y un sector social muy importante que era el sector de los comerciantes, que en Chile era una capa social muy grande, muy amplia y que tenía que ser aliada de las fuerzas políticas de la Unidad Popular durante un largo periodo, porque no eran reemplazables y no queríamos que fueran tampoco. Y si entonces esta posibilidad de trabajar la distribución con los vecinos y los comerciantes abrió fuentes riquísimas para el desarrollo de un poder popular en los barrios, ¿no? Entonces, cuando se dice que el gobierno popular no supo o no aspiró a crear un poder popular, bueno, las experiencias muestran exactamente lo contrario. Se avanzó y enormemente y muy rápidamente. Había 2.000 juntas de abastecimientos y precios en Chile en 1972. Lo dejo hasta aquí. Hay muchas otras cosas. Muchas gracias, Patricio. Bueno, las coincidencias, agradecemos, sí, gracias. Vamos a... Muchas gracias. Las coincidencias, ¿no? Patricio, desde la dirección, desde DIRINCO, ¿no? Del Ministerio de Economía, y es un agrado personal poderles referir también que la empresa que distribuía desde el punto de vista del Estado los alimentos a la población, los trabajadores de esa empresa, 5.324 trabajadores en todo el país, estábamos organizados y quien presidía el sindicato de aquella empresa era precisamente quien les habla, ¿no? Coincidencias en esta vida de largos caminos. Vamos a recibir entonces a Manuel Riesco. ¿Puedes encender, por favor, Manuel? Gracias. Para que nos lleve de viaje por la economía
¿no? Por la economía de hace 50 años y la importancia de este tema para comprender, para entender y para comprender el proceso de soberanía y de emancipación a partir de la economía nacional. Manuel, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a ICAL por la organización de este extraordinario seminario. Tiene un programa completísimo y por la invitación, digamos, a participar en él. Cosa que me es muy grata porque, bueno, con Patricio hemos sido compañeros de escuela, por decirlo así. Él era en algunas generaciones más adelante, pero coincidimos en la escuela. Y hemos sido amigos desde medio siglo, pues, claro. Entonces, es realmente un agrado muy grande. Yo quiero abordar el tema de la economía en ese periodo, enmarcándolo en el periodo histórico que se vivió o se ha vivido durante el último siglo en nuestro país y que todavía no termina, a mi juicio. Y es el periodo de transición de la vieja sociedad agraria tradicional a la sociedad moderna, donde el fenómeno más, digámoslo así, el fenómeno motriz, podríamos decir, es el proceso de urbanización. Es decir, es el paso de el pueblo trabajador desde la forma de vida y trabajo tradicional en el campo, donde había vivido siempre, a esta forma moderna en la cual el pueblo trabajador ya vive en las ciudades mayoritariamente, pero tiene una característica, un cambio, que desde el punto de vista económico es esencial. Porque en el campo, desde siempre, la mayor parte del trabajo del pueblo estaba dedicado a sostener a su familia, es decir, al autoconsumo. Una pequeña parte, siempre desde hace muchos siglos, se ha producido para otros y se ha vendido en el mercado, ¿no es cierto? Pero una parte ínfima había sido antes del advenimiento o el inicio de esta transición a la era moderna, a la era actual. Y, por lo tanto, lo que producía el pueblo eran cosas, bienes, servicios, ¿no es cierto?,
pero que al no venderse en el mercado, no toman, digamos, su trabajo, la forma de valor y la economía. Ustedes se van a reír de lo que les voy a decir, pero así es. La economía es un fenómeno muy nuevo en la sociedad, muy reciente. Porque la economía tiene que ver con el valor. Y el valor es la forma que toma el trabajo cuando se aplica a producir bienes y servicios que se venden en el mercado. Y por lo tanto, si la masa del pueblo trabajador pasa de una forma de vida y trabajo tradicional en el campo, donde el grueso de su trabajo está destinado a producir bienes y servicios para el consumo, el autoconsumo, ¿no es cierto?, de la propia familia del trabajador, y en el caso de la mayoría de las sociedades tradicionales, también de sus señores, pues. O sea, el trabajo de los inquilinos, por ejemplo, acá en Chile, la hacienda les daba tierra y les asignaba un periodo de tiempo en el año para que trabajaran esa tierra que se les daba. Y a cambio de esto, el campesino tenía que pagarle de vuelta al terrateniente en trabajo. Y así se llamaba ese régimen, de pago en trabajo. Pero el que pagaba el trabajo era el pueblo trabajador, al terrateniente. Ahora, el terrateniente usaba ese trabajo que el campesino le pagaba en retribución por la tierra que él le daba, ¿no es cierto?, y el tiempo que le permitía usar para trabajarla, usaba ese trabajo excedente, digámoslo así, para distintas cosas. Una parte la destinaba a cultivos que se vendían en el mercado. Por ejemplo, en Chile, en el siglo XIX, se produjo mucho trigo para la fiebre del oro de California, en fin. Y ese se vendía. Entonces, el trabajo aplicado a producir ese trigo, a transportarlo, etcétera, sí tomaba la forma de valor, porque el trigo se vendía en el mercado. Y ese fue el nacimiento, digámoslo así, de la economía en Chile, ¿no es cierto? Porque la economía está ligada a ese fenómeno, al valor. Y el valor es trabajo, pero generado y producido de esa manera. Ahora, y por lo tanto, imagínense ustedes toman toda la masa del pueblo trabajador y se traslada a la ciudad, donde el grueso de su trabajo se incorpora a bienes y servicios que se venden en el mercado, la producción de valor estalla. La economía crece extraordinariamente rápido por ese fenómeno. O sea, es como si las manos del pueblo trabajador, ¿no es cierto?, se adquirían el toque del rey Midas. Es decir, todo lo que tocan se transforma en oro, es decir, en valor. Ahora, bueno, ese fenómeno, ¿no es cierto?, de esta migración, que no es solo la migración física, o si vivir en el campo y vivir en la ciudad, sino que es el cambio de la forma de trabajo y el nacimiento de la economía masivo, porque el valor crece, ¿no es cierto?, y la economía es el valor, ¿no es cierto? Bueno, trastoca absolutamente todo en la sociedad, absolutamente todo. Entonces, ese fenómeno, esa transición, es lo que Chile atravesó
ha atravesado en el último siglo. Ahora, esta transición a nivel del mundo todavía está exactamente a medio camino, porque la mitad de la humanidad todavía vive en el campo y trabaja a la antigua. Es una cosa impresionante porque uno piensa que eso no es así. Bueno, en Chile en 1930 era así. La mitad de la población vivía en el campo. Por primera vez en 1930 en el país el censo detectó que los habitantes de las ciudades y aldeas habían equiparado a las del campo. Fíjense ustedes, desde 1930 hasta ahora, cuando se hizo ese censo, ha transcurrido un siglo, ¿no es cierto? Un poquito menos. Bueno, hoy día menos del 10% de la población vive y trabaja en el campo. Y de los que viven en el campo, muchos, y los que trabajan en el campo, muchos trabajan bajo la forma moderna. Es decir, trabajan para producir cosas para el mercado. Qué sé yo, el otro día fui a Yayay. ¿No es cierto? Y en Yayay, Chile es un pueblo agrícola donde era muy chiquitito, qué sé yo, y desde luego no tenía producción de ninguna cosa, algunas artesanías, y la gente trabajaba en los fundos, que se producían vino, cosas así. Bueno, hoy día en Yayay, a puertas de Yayay, al ladito afuera, hay 2 empacadoras, donde trabajan en cada una de ellas alrededor de 1.500 personas. Y 1.500 personas, en el tiempo de la Unidad Popular, era lo que se llamaba una industria mediana, ¿no es cierto? Es decir, era una industria mediana. Bueno, en Yayay hay 2 industrias medianas equivalentes a lo que eran las textiles chilenas medianas. Cafarena, por ejemplo, tenía 800 trabajadores. ¿Ves? Entonces, me refiero a que el cambio es una cosa impresionante. Ahora, este cambio produce toda suerte de fenómenos, ¿no es cierto? Cambia todo y se expresa en todos los ámbitos. En la cultura, ¿no es cierto? Se expresa en la forma de vida, se expresa en la política. Bueno, y en la política se expresa en un periodo de turbulencias muy grandes que ocurren en este periodo. Y ese periodo de turbulencias tiene creaciones que son extraordinarias. Por ejemplo, el Estado moderno. El Estado moderno, digamos, se crea en este periodo. El Estado moderno chileno, por ejemplo, se inició la creación del Estado moderno chileno en 1925. Antes de 1925 no había Banco Central, no había Contraloría, no había Ministerio de Economía, no había ninguna de esas cosas. Ahora, entre 1925 y 1973 se construyó el Estado moderno y que, entre otras cosas, tenía las atribuciones que aquí nos ha comentado Patricio. Efectivamente, tenía un montón de atribuciones de ese tipo. Pero fue un periodo muy turbulento. Ahora, la vida social siempre es turbulenta, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que la vida social transcurre siempre en la tensión, en el enfrentamiento, ¿no es cierto?, entre el pueblo trabajador y los de arriba. Ahora, la forma que eso se manifiesta es que el pueblo trabajador es muy paciente, pero de tanto en tanto, el pueblo trabajador, digamos, irrumpe masivamente en el espacio político. Masivamente. Ahora, y fíjense que al hacerlo, resuelve con sus irrupciones las constantes pugnas que hay entre distintas fracciones de los de arriba. Y la irrupción popular cambia eso a favor de aquellas fracciones que están dispuestas a realizar en cada momento las reformas necesarias para que el conjunto de la sociedad siga progresando.
Ese es un poco eso se sabe de siempre. Siempre ha sido así, en todas las sociedades. Ahora, en Chile, en el siglo que pasó, miren, nosotros, por ejemplo, con Patricio, somos veteranos de 3 revoluciones. Y son las más importantes, yo creo que ha habido. Porque de 3 de estas irrupciones masivas del pueblo, porque fuimos protagonistas, digamos, él principalmente, yo era estudiante, pero desde ese punto de vista también, protagonistas de la irrupción masiva del pueblo en política que tuvo lugar desde mediados de los años 60 hasta 1973. También fuimos participantes, ¿no es cierto?, en la siguiente irrupción masiva, que fue en los años 80, en medio de la dictadura, en que el pueblo se levantó a pelear igual, ¿no es cierto?, y volteó la dictadura. Esa es la verdad de las cosas, porque el primer periodo de irrupción masiva del pueblo en política duró como 7 años, por lo menos, ¿no es cierto?, si tomamos del 66, 65 hasta el 73, ¿no es cierto?, ¿cuántos? Como 7 años. La segunda irrupción que nos tocó participar, ¿no es cierto?, empezó el 11 de mayo de 1983, con la primera protesta, ¿no? Bueno, y duró hasta el 90. Ahí ya el pueblo se fue para la casa tranquilo porque había logrado, ¿no es cierto?, lo fundamental, que era terminar con la dictadura. Entonces, y después estuvo tranquilo no sé cuánto tiempo, hasta que empezó de nuevo a agitarse, ¿no es cierto?, en la segunda década de este siglo, y que culminó ya, o pasó a su fase desplegada, el 18 de octubre. Que ustedes lo vivieron y ustedes fueron los protagonistas. Entonces, a nosotros nos ha tocado ver esas 3. Pero, sin embargo, cuando éramos más cabros, el año 1957 hubo otra irrupción masiva del pueblo. Y el año 48, 10 años antes, otra irrupción masiva del pueblo. Y el año 38, otra irrupción masiva del pueblo, donde se eligió después al gobierno de Pedro Aguirre Cerda, ¿no es cierto? Y por supuesto el 31, otra gigantesca, y antes el 24, otra que es la que permitió que se aprobaran todas las leyes que empezaron con la creación del Estado moderno. Mire, si uno saca la cuenta, nosotros sacamos la cuenta porque las conocemos y las contamos, en Chile el pueblo irrumpe en política cada 10 años en promedio. Así ha sido a lo largo del último siglo, cada 10 años. Sin embargo, esto ocurre en todas las sociedades también. Aquí hay compañeros de otros países de América Latina, nos podrán decir que en sus países es igual. En Francia, país especialista en revoluciones, ¿no es cierto? Sí, igual siempre. Ahora, sin embargo, en este periodo de transformación gigantesca, que es el paso del campo a la ciudad, hay una que los países distinguen como su revolución y le ponen mayúscula. Bueno, y esa, según Albert Soule, que es el historiador de la Revolución Francesa, el gran historiador de la Revolución Francesa, Albert Soule, dice que esa irrupción del pueblo, que es singular, es única, es cuando por primera vez el campesinado despierta de su siesta secular y irrumpe junto a los trabajadores, ¿no es cierto?, de las ciudades, y eso genera una ola gigantesca que, como dicen los clásicos, logra en horas lo que en tiempos normales no se logra en meses, y logra en meses lo que en tiempos normales no se logra en años o en décadas, y logra en años lo que no se logra en siglos. Ahora, eso es lo que pasó en el gobierno popular. 2 minutos, por favor. Perfecto. Es decir, ese es el gran periodo
que Chile va a llamar la Revolución Chilena con mayúscula. Y lo que hizo en esos 1000 días es una cosa que hoy día uno la mira y no puede creerla. Y de todas esas cosas, la más importante es la nacionalización del cobre y la reforma agraria. Esas son las dos grandes transformaciones que aquí Patricio se ha referido a ellas. Él ha mencionado otras muy importantes, el medio litro de leche, en fin, pero esas son las dos más importantes. Y la más importante es la nacionalización del cobre. Ahora, las revoluciones no siempre siguen un curso lineal o siempre van para arriba. También sufren derrotas espantosas. La Revolución Francesa, por ejemplo. Piensen ustedes que si leen la novela Los Miserables, ¿no es cierto? La primera escena de Los Miserables es el campo de Waterloo, en que hasta donde se pierde la vista está sembrado de cadáveres de los héroes de Francia. Los mismos que habían hecho la revolución, los mismos que hicieron, digamos, todos los cambios increíbles, que nos negaron la república, el tricolor, la marsellesa, la internacional, que se pasearon por toda Europa volteando, digamos, monarquías y viejos regímenes. Bueno, ahí están muertos. Ahora, y tras esos periodos vienen tras esas derrotas, vienen las restauraciones. Y las restauraciones son periodos muy desgraciados, periodos de retroceso general. En Francia, por ejemplo, volvió el rey y volvieron los nobles. Y durante, digamos, un periodo muy largo, ¿no es cierto?, que terminó con otra revolución, bueno, denostaron a la revolución, retrotrajeron todas las cosas en la vida social, todo se echó para atrás, qué sé yo, hasta que una nueva par de revoluciones en 1830 y en 1848, ¿no es cierto?, acabaron con eso de una vez por todas y se creó, y ahí terminó esta era de revoluciones. Bueno, en Chile yo tengo la impresión de que lo que está pasando ahora es que estamos en el periodo de poner fin a la restauración, que fue todo el periodo posterior al 11 de septiembre de 1973. Es decir, el último medio siglo fue el medio siglo de la restauración. Ahora, vamos a ver cómo se desenvuelve esto, pero yo creo que ese es el camino que se va a seguir. Y naturalmente la indignación del pueblo en los días que vivimos no ha terminado con la pandemia. Al contrario, ha crecido. Y cada vez que se ha expresado el pueblo, que está pero volcado a la cosa política, como yo no recuerdo haberlo visto tan masivamente, digamos, realmente hace mucho tiempo. Y, por ejemplo, ha habido 18 elecciones nacionales en estos 3 años después del levantamiento del 18 de octubre. 18 elecciones nacionales. Y en cada una de ellas el pueblo ha expresado su indignación creciente. Ahora, ¿por qué está indignado el pueblo? Por los abusos de la restauración. ¿Y qué es lo que hay que hacer para, digamos, acabar con esa indignación del pueblo? Hay que acabar con esos abusos. Dejamos, Manuel. Yo quiero solamente decir cuál es el principal. Ok. Y fíjense ustedes, el principal es la recuperación del cobre. Porque Allende lo nacionalizó, ¿no es cierto? Pero después la dictadura dictó una ley muy infame, que es lo que se llama la ley de concesiones mineras, que permitió que durante la democracia se entregara el 73% de la producción de cobre a empresas privadas.
Y fíjense ustedes que el cobre que extraen, el cobre, estoy hablando del cobre que es lo principal, el cobre que extraen esas empresas tiene un valor que equivale, y lo venden, y no pagan nada por él, no pagan nada por él, pagan una miseria, una cuestión, un impuesto específico, una cuestión, realmente nada. Bueno, lo venden, y el valor de ese cobre equivale a la mitad de todos los ingresos del Estado. O sea, en otras palabras, en Chile tenemos dos estados, o más bien dicho, un estado y medio. Uno es el estado, ¿no es cierto?, donde tiene el presidente de la República, el Parlamento, el Poder Judicial, todo, los municipios. Ese estado tiene determinados ingresos. Bueno, 10 empresas que se han apropiado del 73% del cobre, vende cobre que es nuestro, sin pagar un peso a nosotros por ese cobre que vende, y todos sus costos de producción se los pagan los subproductos, o sea, se lo llevan librecito, y el valor de ese cobre, nosotros lo medimos mensualmente, digamos, con datos oficiales, equivale a la mitad de todos los ingresos del Estado. Y por lo tanto, los que mandan en Chile ahora son los que manejan el cobre. Y por lo tanto, la principal reforma y el principal abuso que hay que acabar es ese, y hay que hacer lo que hizo el presidente Allende, hay que recuperar el cobre. Eso. Gracias, Manuel. Bueno, estamos en el seminario El proyecto de la Unidad Popular a 50 años del golpe, continuidad y cambio, aprendizajes y desafíos. Mire, coincidentemente, nuestros panelistas, Patricio Palma y Manuel Riesco, nos han hablado de dos elementos, por así decirlo, fundamentales hace 50 años en este gobierno de la Unidad Popular. La reforma agraria y el cobre, para la economía, digo. Y nosotros tenemos en sala a dirigentes sindicales de la CTC, la Confederación de Trabajadores del Cobre. Bienvenido, compañero, bienvenido a estar con nosotros. Y por cierto, tenemos también al presidente de la Confederación de Trabajadores de Agrícolas Trabajadores Larranquil, ¿ya? Confederación de Trabajadores del Campo e Indígenas, Larranquil. Aquí está, Osvaldo Zúñiga, también presente con nosotros. Vamos a abrir un minuto, un espacio para preguntas a los panelistas de temas, ¿no?, que hayan quedado allí en vuestra memoria para profundizar o responder, tratar de responder de manera más precisa. Abrimos las preguntas. Ya tenemos una, ¿sí? ¿Alguien más? Dos, y unas tres, y una tercera, y tres. En ese mismo orden, por favor. Bien, la segunda pregunta, las vamos a escuchar las tres, por favor. Yo le quería preguntar al señor Manuel, ¿qué opina usted al respecto sobre el informe de DICOM entregado aquí hoy por el Banco Central? ¿Cómo cree que afecta a la economía esto? Yo tenía una tercera pregunta y era con respecto a al proceso de nueva constitución que está ocurriendo acá en el país, por supuesto, y es sobre la propuesta que hicieron y de hecho se votó con privatizar el tema de lo que es el tema de la playa, el tema de, por ejemplo, de los recintos que actualmente son públicos, los quieren privatizar. Si también quería saber la opinión de ustedes tres al respecto y en qué podría afectar si es que esto se llega a aprobar. Gracias. Muy bien, ahí están las tres preguntas. ¿Una cuarta? Pregunta. Me gustaría preguntar
Muy bien, gracias. Vamos a ver entonces en el panel, Patricio. Sí, compartamos. Son amigos de muchos años, así que no hay problema que se pongan de acuerdo. Mira, tal vez yo parto por la última Perdón. pregunta. Parto por la última pregunta, porque creo que toca un asunto esencial, o sea, hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y tal como, digamos, se ha señalado en este panel, la economía chilena va evolucionando en un marco que internacionalmente se ha reproducido muchas veces. Y lo que corresponde hoy día es pensar en cuáles son los elementos que podemos desarrollar en Chile, para los cuales tenemos posibilidades de ampliar y transformarlos en riquezas importantes para nuestro país. Y en ese sentido, la estrategia del actual gobierno está basada precisamente en 3 asuntos importantes. Primero es la extracción del cobre ampliada, incorporando al máximo posible valor agregado, generando cadena de valor, como se dice, pensando en que viene un periodo histórico, y creo que es correcto hablar de un periodo histórico diferente, caracterizado por el combate que la humanidad tiene que dar al cambio climático. En ese combate, la generación de energía va a cambiar y probablemente la electromovilidad pase a ser una de las variables más relevantes que induzcan actividad económica en los próximos 10 o 15 años. En ese sentido, hay un dato que es importante tener. Los motores eléctricos y los vehículos eléctricos en general se estima que van a utilizar 4 veces más cobre que los actuales vehículos de combustión. Eso significa que el cobre se va a valorizar enormemente a nivel mundial como material clave en este fenómeno de la electromovilidad. Y Chile es uno de los 4 o 5 países que tiene una riqueza privilegiada en sus entrañas, ¿no? Allí resulta muy importante las 2 cosas que se han dicho acá. Primero, lo que está señalando Manuel, que se acordó, digamos, durante estos años recientes, la posibilidad de concesionar los minerales, incluso con un royalty miserable o inexistente. Se ha avanzado algo pensando en que hoy día los chilenos tienen en mente una ley de royalty que permita recuperar parte de esta riqueza que se reentrega gratuitamente a los capitalistas del mundo. Pero está claro que no basta con eso. ¿Cuál va a ser la postura del Estado respecto al cobre chileno en la condición nueva que viene? Es realmente trascendente. Y efectivamente nos enfrentamos nuevamente a una decisión que partió en Chile en los años 40, 45, y un siglo después la tenemos nuevamente presente. ¿Qué hacemos con la inmensa riqueza del cobre chileno, en que va a haber un incremento mundial de la demanda y va a ser requerido? ¿Lograremos llegar esta vez a trabajar nuestro cobre e industrializarlo, generando cadenas de valor? Esa es una de las grandes cuestiones que tiene hoy día en mente el Ministerio de Economía, pero es pega para todos nosotros. La segunda, por cierto, tiene que ver con el hidrógeno verde, en el cual no está claro aún masivamente cuál es el terreno en que se podrá utilizar este hidrógeno verde, en la medida que significa un reemplazo también de la industria mecánica. En el caso chileno, el beneficio que nosotros podemos utilizar es la enorme capacidad de producción de energías limpias que tenemos en el país. El hidrógeno verde prácticamente lo que hace es consumir energía y transformarla. Y en ese caso, en nuestro país tenemos en el sur un tipo de energía importante, que es la energía eólica y la energía de las mareas, y en el norte principalmente la energía solar.
en cantidades tales que probablemente permitan a Chile generar una industria transformadora que genere y produzca hidrógeno verde en grandes cantidades. Esta es una línea muy interesante que se está desarrollando, da lugar, por cierto, a una gran cantidad de industrias derivadas que florecerán en algún momento. Y lo tercero, que yo creo que es muy importante y en lo cual, pese a que se puso en consideración de todos nosotros una estrategia del litio, esto no se ha logrado materializar en términos concretos en toda la inmensa potencialidad que el litio tiene. El litio como también componente fundamental de este cambio energético hacia empresas de electromovilidad o generación eléctrica diferente. El triángulo del litio es un triángulo muy importante compuesto por los países de Argentina, Bolivia y Chile. En cierto sentido, solamente Australia es un país que hasta ahora compite en materia de litio con este triángulo. Tenemos una enorme capacidad productiva potencial, pero es necesario que no nos ocurra con el litio lo que nos pasó en el pasado con el cobre. Es decir, que lo dejemos entregado simplemente como tal producto sin generar las cadenas de valor necesarias para aumentar la riqueza que queda finalmente en nuestro país. Existen grandes posibilidades y hay que tener presente que hoy día en Chile están presentes las dos más grandes empresas del litio del mundo, una norteamericana y una china. Y el país está enfrentado a una manera de hacer arbitraje de este mineral y tomar posiciones a muy corto plazo. Creo que es una de las grandes cuestiones que están pendientes de terminar de definir en esto que llamamos estrategia del litio, en donde está claro que el Estado tendrá una gran participación, pero sus límites no están bien definidos y su componente tecnológica tampoco. Está claro que Chile no puede pretender partir de cero en la industria de los productos derivados del litio. Tendrá que asociarse, tendrá que comprar tecnología. ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿En qué condiciones? Es lo que está abierto. Y yo creo que se requiere una discusión nacional respecto a este problema. Eso en relación a esa pregunta última que se hacía. Yo voy a empezar, no sé si está... No, está apagado. Ahora sí, lo apagaste. Ahora sí. Ahí sí. Voy a empezar por la pregunta que hicieron ustedes acerca del informe de política monetaria, que le ponen un nombre y ¡pum! Bien feo, ¿no es cierto? Bueno, pero de todas maneras, la verdad es que les confieso que a mí me da rabia cuando leo esos informes. Y a la institución donde yo trabajo, que se llama Senda, también. Porque la economía chilena en este momento se está recuperando, ¿no es cierto?, del COVID, que fue una paralización muy fuerte, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Y ese es el cuadro grueso. Ahora, la economía chilena se recuperó muy rápido del COVID y se recuperó muy rápido porque, presionado por la agitación popular nacida del 18 de octubre, el gobierno, el Estado, generó un estímulo muy fuerte y una protección muy fuerte a la población, al trabajo, a las empresas, etc. Y eso permitió que Chile fuera uno de los países del mundo que tuvo una recuperación más rápida. Ahora, lamentablemente, en el curso del último año, ha habido una, digamos, política monetaria y fiscal que ha sido
extraordinariamente negativa. Con el pretexto de combatir la inflación, la política monetaria ha pretendido, digamos, combatir la inflación frenando la economía chilena a palos, como declaró un expresidente del Banco Central que es uno de los hinchas de esta política, digamos, contractiva. Ahora, el resultado de eso es que una economía que se venía recuperando, ¿no es cierto?, del COVID, la agarraron a palos. Es decir, redujeron tuvieron una política muy restrictiva desde el punto de vista del crédito monetario, que eso depende del Banco Central, elevaron la tasa de interés brutalmente y la han seguido manteniendo alta y la siguen manteniendo mucho más alta de lo que deberían hacerlo. Bueno, y por otra parte, el gasto fiscal se redujo brutalmente, un 23%, una cosa, digamos, todo el apoyo que había dado lo redujeron de un guascazo. Ahora, el resultado de eso es que la economía está en recesión, y es una recesión inducida por estas políticas, innecesaria, completamente innecesaria. Entonces, ustedes me preguntan por el IPOM, ¿qué es lo que me pasa a mí? Me da rabia, pues. Me da rabia porque, digamos, ¿cómo es posible que tengamos el manejo de la economía, ¿no es cierto?, entregada a personas que son como fanáticas del control, los equilibrios fiscales, etcétera, y sobre todo el fantasma de la inflación, ¿no es cierto? Claro, efectivamente hubo inflación, pero la verdad de las cosas es que el 70% de la inflación que hubo en Chile fue importada, y fue importada, digamos, por dos motivos, digamos. Una, porque se paralizaron por el COVID todas las cadenas de abastecimiento. El transporte, por ejemplo, creció 8 veces en el costo de transporte. Aquí la empresa que se hizo multimillonaria es la empresa de la compañía sudamericana de vapores, digamos, porque que es de uno de los grupos más importantes. ¿Ah? Otra vez. Claro, pues, si ganaron plata como nunca en su vida. Porque imagínense, subió 8 veces la tarifa de todo el transporte. Ahora, eso ya ha bajado. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos tuvo una política mucho más sensata. Digamos, mantuvo una, digamos, política muy prudente y el resultado es que están logrando recuperarse. La economía ha seguido creciendo, agregando empleo en Estados Unidos y la inflación ha ido bajando muy rápidamente, porque tenía estas causas que no son necesariamente monetarias. Entonces, la impresión mía es que pretender bajar la inflación, que es un fenómeno mundial, agarrando a palos a la economía chilena, ¿no es cierto?, es francamente una insensatez. Ahora, cuando eso se da en el marco de una crisis política como la que estamos viviendo, en que el pueblo está indignado, y está indignado con el conjunto del sistema político. Entonces, que además le metan una recesión a palo, ¿no es cierto?, es una irresponsabilidad política, a mi juicio, gigantesca. Ahora, ¿quiénes deberían resolver eso? La autoridad política, pues. Si la economía no puede quedar a manos de tecnócratas, ¿no es cierto?, que pueden tener cualquier tipo de convicción, no, pues tiene que ser la autoridad política la que determine qué es lo que se hace, pues. Entonces, en resumen, esa es mi respuesta para el IPOM. Ahora, yo quiero sumarme a lo que decía Patricio en esto de la política del litio. ¿Ya? Porque, mire, el problema principal que tenemos en Chile en este momento es un problema político. Es que estamos en medio de una crisis nacional. La crisis nacional es un concepto de la ciencia política y es el concepto que significa deslegitimación total de la autoridad política, de toda la autoridad política. Deslegitimación, pierde legitimidad. Ahora,
El fundador de la ciencia política se llamaba Nicolás Maquiavelo. Y Maquiavelo fue el que dijo qué es lo que sostiene legítimamente a la autoridad. Y él lo dijo en su libro que se llama El Príncipe, ¿no es cierto? El Príncipe se refería a la autoridad política. Bueno, y él dijo que la legitimidad del príncipe se basa esencialmente en su capacidad de enfrentar a los nobles para que no abusen del pueblo. Y si el príncipe, decía Maquiavelo, no enfrenta a los nobles para que no abusen del pueblo, ¿para qué le sirve el príncipe al pueblo? Pues? ¿Para qué le dar tantas joyas y oropeles y mantos y cosas si no les sirve? Si la función del príncipe es esa, desde el punto de vista de su legitimidad en el pueblo. Entonces, lo que tiene que hacer la autoridad política democrática para legitimarse es esto, es enfrentar los abusos que llevan 50 años, pues, y enfrentarlos de frente. Mire, Allende se demoró 57 días en mandar al Parlamento la ley de nacionalización del cobre. En un año tenía expropiado todos los latifundios de Chile con la ley que había dictado Frei Montalva. O sea, condujo una revolución de la única manera que se puede conducir una revolución, pues, es haciendo las cosas. ¿Y qué cosa? Resolviendo los problemas fundamentales. Piensen ustedes que llevamos desde el 18 de octubre hasta ahora y no ha cambiado nada para el pueblo. Esa es la verdad de las cosas. Hay algunas cosas importantes. Por ejemplo, el copago cero. Eso es una gran cosa. Pero las demás cosas, sigue el problema, digamos, de los estudiantes endeudados, sigue el problema de las pensiones malas, ¿no es cierto? Y todo el dinero, las pensiones se lo siguen llevando los banqueros en lugar de usarla para pagar pensiones. Y en el caso del litio, digamos, hasta ahora no se resuelve el problema. Ahora, el gobierno en algunas áreas ha dicho, porque su programa lo plantea, cuáles son las reformas que se pueden hacer. Y puede hacerlas, como decía también Patricio, pues, si el gobierno popular tenía 1/3 del Parlamento, pues. Entonces no se pueden estar llevando las reformas a este Parlamento, donde a pesar de que el gobierno tiene la mitad, la derecha se las arregla para frenarle todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Ya estamos. Empujar Sí, en Manuel. al tiro, empujar con sus atribuciones. Y la principal reforma que puede hacer es recuperar el litio. Y para eso, con sus atribuciones, miren, lo que tiene que hacer el gobierno es que Corfo ahora tiene que firmar un contrato con Codelco para entregarle exclusividad sobre el salar de Atacama, que es donde está el 90% del litio, para que a partir del vencimiento del contrato actual, el primero de los cuales se vence en unos pocos años más con Soquimich, sea Codelco el que siga. Ese contrato, ese solo contrato, recupera para el Estado el litio. Y eso es enfrentar poderosos para que no abusen del pueblo, pues. Eso legitima al Estado, legitima al gobierno. Hay que pasar a la ofensiva. En pensiones, yo quiero decir muy brevemente, nosotros estamos proponiendo, junto con la No Más AFP y junto con el alcalde Recoleta, estamos proponiendo que el gobierno, mire, toda esa ley que está en el Parlamento, la verdad es las cosas que no va para ningún lado. Que retiren eso y a cambio de eso presenten una ley muy corta y que diga, se autoriza a todos los afiliados a AFP a volver al IPS, punto. Traspasando sus cotizaciones pasadas y futuras y pudiendo retirar el saldo. Esa ley. Ahora, esa ley significa acabar con el sistema de AFP porque se cambiarían todos, pues. Y el Parlamento sería muy difícil que se opusiera. Gracias, Manuel. Desgraciadamente los tiempos No, por son, favor, pero al contrario. terribles. Patricio me pidió Sí, solamente un complemento a propósito de Maquiavelo. Yo creo que es muy importante tener presente a Maquiavelo por todo lo que implica en el desarrollo de lo que ha sido
la política militar en el mundo. Entonces hay un convidado de piedra que nunca se debe olvidar en una discusión como la que estamos haciendo, que es estratégica, ¿no? Y es que hay que tener presente que existen en todos los países como los nuestros fuerzas que poseen el monopolio de la violencia y del uso del armamento, y que la posición de esas fuerzas nunca será neutra respecto de las reformas o los cambios que estamos intentando. Entonces, mi sugerencia final es que podemos discutir mucho respecto de la historia, la economía, las relaciones políticas, etc. Pero jamás debemos olvidar que en determinado momento la opinión, la significación que tienen las armas son tremendamente importantes en el cambio social. ¿Esto es una visión pesimista de la historia? No, porque la historia de América Latina está llena de situaciones en las cuales hombres de armas han intervenido en favor del progreso social. Pero significa también que nosotros tenemos que preocuparnos de saber qué está ocurriendo en este plano y en esta dimensión. En Chile fue tremendamente importante, en cierta medida, esto es materia de otra discusión que no tiene que ver directamente con la economía, pero en cierta medida la solución dictatorial del problema de la Revolución chilena se adoptó cuando cambió la correlación de fuerzas al interior de la Fuerza Armada, cuando el grupo que había manifestado simpatía y era legítimamente el grupo dirigente de la Fuerza Armada fue de alguna manera eliminado del proceso. Entonces, una reflexión final por mi parte es esa. Discutamos siempre, tengamos presentes los grandes problemas de la economía política, pero no nos olvidemos de la fórmula que Maquiavelo, con tanta habilidad, hace ya 5 siglos, le transmitió a su príncipe. Gracias, Patricio. La nacionalización de la economía, el cobre y las riquezas naturales y el proyecto de independencia económica, seminario módulo 2, 50 años, y agradecemos la participación de Manuel Riesco, de Senda, Patricio Palma, exdirector de Dirinco, en este módulo, y agradecemos a ustedes el estar presente, el estar participando de este seminario. La economía es política y la política es economía. Agradecemos a ustedes y les invitamos a continuar participando de los módulos posteriores. Luego ya viene la clase obrera, el rol de la CUT y el gobierno en la unidad popular, en este mismo espacio. Interrumpimos unos 3-5 minutos y empezamos luego con el módulo 3, la clase obrera, el rol de la CUT. Muchas gracias.